Muy bienvenidos a la segunda temporada del podcast del seminario Esto no vende. Como en la primera temporada, esta es una conversa en que nos juntamos un grupo de seminaristas, Paolo Yancaleo, Pato Infante y Andrés Fernández, quien les habla, en la que ninguno es experto, simplemente nos convoca una pregunta y le damos un par de vueltas. Y también tenemos invitados. Hoy día nos acompaña Felipe Ruret. Grande Felipe. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sin más, vamos al callo. En un mundo herido por la desconfianza entre nosotros, por la desconfianza entre países que lleva a la guerra, entre tanta noticia que nos asusta, prendemos la tele y salen puros noticias funestas, surge una pregunta. ¿En qué o en quién ponemos nuestra confianza? Muchachos, adelante. Bueno, yo primero me quiero permitir un pequeño momento de egocentrismo absoluto. Esto no estaba pauteado, pero quiero dar las gracias al equipo de producción audiovisual de este pietísimo seminario, ¿Ya? porque me han dado el honor, me han concedido la gracia y los regalos de ser un poco el primer invitado en el Involúcrate, de Feliz Memoria programa, búsquenlo Revísenlo. en YouTube, Sí, Spotify. También me tocó abrir con otro panelista la primera temporada del Esto no vende, primera temporada 1, y ahora estoy abriendo temporada 2. ¿Viste? Confiamos en ti. No, Sí, gracias, eso me Felipe, doy sí. cuenta, pero de verdad lo agradezco, me siento mimado, Sí, me siento mimado. Tu sabiduría, Felipe, nos convoca. O mi chamullo, no lo sé. También. Bueno, adelante. Bueno, yo quería partir hablando un poco, partamos hablando de la confianza finalmente. ¿Qué es lo que significa la confianza? Y bueno, así, definición de RAE. Esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Con la RAE. Con la RAE, sí, partamos como Es corresponde. Felipe, o sea. Sí. No nos sorprende. Y bueno, a ver, la confianza es básica para la vida humana. Tenemos que confiar en algo. Aunque sea en nosotros mismos, que sería como una postura bien radical filosófica. O sea, solo, no sé, confío en que existo yo, porque si no nos volvemos locos. Y de alguna manera, la vida humana es una constante como depositar la confianza en algo o en alguien, hacer crisis respecto a esa confianza y buscar un nuevo lugar donde depositar la confianza. O sea, partamos con la guagua. Al principio, Eso, tírate un ejemplo. los niños confían en sus padres absolutamente, lo que les digan es la realidad, es ley, y de alguna manera la adolescencia es como hacer crisis en esta confianza, ¿no? Descubrir que mis papás en realidad, claro, no son como la fuente de autoridad divina que yo creí, y voy buscando otros sitios hasta que finalmente mi corazón puede reposar en algo que es lo suficientemente firme para poder construir. Finalmente la confianza es eso, es el fundamento como mínimo, psicológico, espiritual, donde yo puedo construir mi existencia. Entonces, O sea, que implica salir hacia el otro. No se agota en nosotros mismos. ¿no? o sea, a ver, yo creo que uno puede quedar como en la situación de confiar solo en sí mismo, y yo creo que es una opinión bastante extendida en la época de hoy, porque hemos hecho una gran crisis de la confianza, sobre todo en el otro, pero antropológicamente, suena grande esa palabra. No, pero de alguna manera la historia humana nos muestra que uno siempre parte como mirando al otro en busca de confianza. No nos definimos a nosotros. Nunca en referencia a uno mismo. ¿no? No, es difícil. O sea, yo diría que es una triste consecuencia como centrarse en uno mismo con la confianza, como de una confianza muy herida. Pero ahí tal vez nos estamos adelantando. Oye, y qué interesante que pusiste el ejemplo de los niños que confían en sus papás. Eso sin hacer spoilers, pero me suena al evangelio. La confianza de los niños, ¿o no? Sí, es Por verdad. ahí una buena intuición. Sí. Pato, instrúyenos. Perfecto. Mira, me llamó la atención la definición que citó Felipe de la RAE, en donde dice que la confianza puede ser puesta en algo, o sea, en alguna cosa, o también en alguien, en alguna persona. Y me gusta mucho la imagen que dan de la confianza en el padre, como el niño que confía en su padre. Se me viene a la mente como esta imagen de un niño, por ejemplo, arriba de un árbol, en que está su padre abajo y le dice, tírate, ven. Y uno no se tira si es que no confía en la persona de abajo que te va a sostener. Bueno, esa imagen a mí me ilustra mucho en la confianza, de que si yo me lanzo, sé que mi padre me va a sostener, por ejemplo. ¿Y si te hay un porrazo alguna vez? Puede pasar, pues claro, puede pasar. Si en el fondo ocurre que esa confianza se defrauda, evidentemente que ocurre la desconfianza. ¿Cómo volver a confiar
después de algún porrazo, después de que saltaste del árbol y no hubo nadie abajo para recogerte, para filmar. Buena pregunta, muy buena pregunta. Uy, Bueno, yo yo creo sé que- los límites de este Sí, podcast. es que estamos realmente en esa crisis de confianza actualmente. O sea, nosotros hoy día estamos viviendo una crisis profunda de confianza a nivel sociológico, La ¿cierto? política. En la política, en En la religión. en la religión, En las en instituciones. en las instituciones en general. De hecho, hace poco salió una encuesta que hablaba de las profesiones. La Ipsos. La Ipsos, Una encuesta de ¿se acuerdan de la Ipsos? Sí, sí. Que decía que en el caso de los clérigos estábamos dentro de los 3 menos confiables. Los curas son eso, Los ¿no? curas, ¿sí? Gracias por la aclaración ahí. Sí, todos los que son sacerdotes o obispos, ¿cierto? Ujú. Estábamos dentro de esas profesiones como menos confiables junto con los políticos que están como que la lideran. Y también en contraposición las profesiones más confiables estaban los profesores, los médicos, los científicos. ¿Mm? Y lo cual nos muestra que existe una necesidad de confiar también. O sea, no todo salió a desconfianza. ¿Por qué? Porque, como decía Felipe, apelamos a una realidad antropológica, a una realidad propia del ser humano, una necesidad de confiar. Ahora, ¿dónde voy a poner esa confianza? Es la gran pregunta. Esa es la pregunta. Es la gran pregunta. Pero respondemos a esa realidad y respondemos a un contexto actual de crisis de confianza en las instituciones, en todo, o en profesiones, lo que ya le había dicho, y que sumado en el caso de Chile se ha agudizado. La misma Ipsos muestra que nosotros tenemos más tendencia a la desconfianza que a confiar. Bien, o sea, vamos estacionando algunos conceptos. El ser humano nace con la necesidad de confiar. Es parte del ser humano el tener que salir a confiar en otro. ¿Sí? Sí, ¿Eso entiendo? sí, de Absolutamente. todas Sí, maneras. sí. Porque de alguna manera nosotros, a ver, somos seres, bueno, en muchas áreas, pero en lo cognoscitivo, lo que tiene que ver con conocer, con aprender del mundo, muy limitado. Entonces, de alguna manera necesitamos, para construir lo que conocemos del mundo, necesitamos de otros y eso implica confianza. O sea, un poco respecto a los profesores que decía, o a los científicos, que son estas dos de las más confiables, nuestro sistema educativo y nuestra manera de conocer el mundo depende de confiar Claro, en otros. descansa en la confianza. O sea, sí, pues, porque si yo veo una publicación científica, por ejemplo, yo que asumo inmediatamente que está hecha bajo ciertos parámetros, dice etcétera, la y que lo que verdad. me está mostrando que no está claro, que dice la verdad, o al menos lo intenta, ¿no? Como que al final tal vez no puede asegurar decirme la verdad con mayúscula, pero al menos hace un proceso honesto para descubrirla. Ahora, también eso hay que saber combinarlo, y esto es parte tal vez de la adultez, ¿no? Con una sana como actitud crítica de la confianza y decir, a ver, no me voy a tragar todo lo que viene, y un poco lo que pasa, no sé, pues la universidad de TikTok, así como, Claro. que, o sea, todo lo que a veces en video es verdad absoluta, porque Hay me un lo TikTok dijo, que lo explica. claro, me lo dijo un influencer, ¿cachai? Como, a ver, ¿de dónde vino esto? Como que de alguna manera, pero igual hay ciertos parámetros como en los cuales es imposible que al final no hay un acto de fe, finalmente. Es un verdadero acto de fe y lo que me está diciendo al menos tiene la intención de ser honesto. A mí se me ocurre un ejemplo con algo que sabemos. Por ejemplo, cuando me dicen que la Tierra no es plana. Yo no he comprobado que la Tierra no sea plana, pero uno confía porque alguno habrá hecho alguna medición. Sí. se- Y hay Claro. otros ejemplos más como cotidianos. O sea, tú te subes a un bus del Transantiago con la confianza de que el chofer no va a chocar la próxima esquina. Ese ejemplo lo vimos en uno de, Sí, lo de vimos en los uno episodios de los de la... episodios. O de aquí la en Chile temporada tenemos esa ventaja que en otras realidades de Latinoamérica no se dan, por ejemplo, que tú vas a un paso peatonal y tienes confianza que se van a detener Claro, los conductores. aquí no. Claro, ¿eh? Aquí, claro. Uno hace un voto de confianza en ciertas cosas todos los días, Claro. en todo momento. O sea, no es muy raro confiar. No, parte no, de no. nuestra realidad. No. Ya. Ahora, avancemos un paso más. ¿Confiar en qué o en quién? Uf, ahí se nos dispersa. Sí, bueno, ahí está como finalmente uno de los objetivos de la vida, ¿no? Como aprender en quién confiar, ¿no? Y como te decía, al principio uno confía en sus papás ciegamente porque son los proveedores de todo. O sea, de mi refugio, de mi alimento, de mis necesidades emocionales, etcétera, de conocimiento también. Y tal vez después esa base se va ampliando, pero mediada por los padres, porque de alguna manera, ¿por qué yo confío tal vez en los profesores? Porque son como una figura paterna, materna subrogada, ¿no? Mis papás me pusieron ahí, como que de alguna manera me avalan en el colegio. Ahí hay un gran tema ahora que los papás ponen a los hijos en los colegios y no avalan a los profes, entonces Pablo nos podrá decir mejor cómo se vive esa situación. Ahora, profe. Pero, o sea, como confío, y tal vez en la adolescencia es cuando comienzo a cachar que tal vez mis papás no sustentan todo lo que yo necesito, que parten las primeras crisis de confianza, y ahí tengo que empezar a buscar dónde más, ¿no? ¿Dónde más?
Y obviamente también revalidar un poco a los papás, porque de alguna manera una sana adolescencia termina en que yo digo, ya bueno, al menos mis papás lo estaban intentando, ¿cachai? Se habrán mandado todas las chambonadas que puede haber sido, pero lo intentaban. Claro. Dentro, insisto, dentro como un marco de cierta como salud mental de todos los actores del asunto. O sea, Y después ese niño que se hizo adolescente, que creció, se casa y confía en su señora, que o sea, sí, po, o sea, él no le engaña, ella Sí, tampoco. sí, o sea, y cualquier hay proyecto confianza, po. sí, cualquier proyecto ya en pareja involucra una confianza mínima. Sí. Porque la confianza, lo quiera o no, va marcada por la experiencia de vida que vas teniendo. O sea, no la puedes desligar de eso. O sea, y dentro de esa experiencia, las relaciones que tú vas cultivando van también marcando la forma en que experimentas esa confianza en uno u en otro. Entonces también no lo puedes dejar de lado. O sea, por eso es tan importante también ser uno fiable, que el otro puedan confiar en uno. Claro. Bueno, pero, insisto, vamos a ¿en quién? ¿En quién o en quién? quién? Bueno, los cristianos, ¿dónde estamos? ¿En quién estamos llamados a poner nuestra confianza? Yo creo que esa es una Dilo, pregunta compadre. que... Dilo con, Por favor, predica, Paco. dilo con fuerza, Pato. Porque está bien, ya estamos sobre la base de que en el fondo las relaciones humanas se basan sobre la confianza, pero vamos un paso más allá. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Bueno, el Evangelio claramente Jesús nos invita siempre a poner nuestra confianza en Él, en el Señor. Pero si no lo vemos. Y si no lo vemos, bueno, esa es una pregunta que también yo creo que se hace mucha gente, ¿Por qué confiar en Dios si no lo veo? Si muchas veces parece que me defrauda. pero eso no significa que no exista. Entonces, yo me remitiría al Evangelio, que en donde Jesús nos dice, así como por ejemplo los pájaros, los lirios del campo, tan como los vemos, son flores bonitas, No qué sé hilan yo, ni se afanan. no hilan ni se afanan. Entonces, bueno, así como el Señor cuida a ellos, ¿cómo nos va a cuidar de nosotros? Yo creo que esa es una clave. Si bien no vemos a Dios claramente, pero podemos ver su O sea, acción. si vemos que sostiene el mundo, si vemos su acción sosteniendo el mundo, ¿cómo Exacto. no nos va a sostener a nosotros Exacto. y cómo no confiar en Él? Bien. Exacto. Y en el caso de los cristianos, Jesucristo mismo es la gran prueba de Dios. Esa es Exacto. porque es la presencia real de la existencia de Dios. Y el evento, o sea, central, y aquí como ya me siento como avalado por todos los profes de la universidad y los formadores, pero de alguna manera el misterio pascual, ¿no? El centro, o sea, Jesús que pone su confianza en el Padre, que le dice, papito, de verdad, yo no quiero hacer esto, como de beberme el cáliz de la pasión y de la muerte en cruz, pero confío en que tu plan supera mi angustia y lo hace, y finalmente resucita. Pasa por la cruz, pasa por la muerte, pero Dios lo resucita. De alguna manera, la fe cristiana se basa como ineludiblemente en el hecho de que confiamos de que el Padre es bueno y el Padre es providente y va a responder al final porque ya lo hizo con Jesús en el misterio pascual. Así es. Eso, sabemos que Dios es providente, pero ¿qué razón me dais para seguir confiando en Dios si es que, por ejemplo, me pasa una desgracia muy grande y muy irreversible? Pienso en una mamá que se le muere un hijo. Que da una buena razón para seguir confiando en Dios, pues, para seguir confiando en... Claro, en eso que también me lo vimos sostiene. en otro capítulo que pueden escuchar sobre el mal en el mundo y sobre esta experiencia. Claro. Pero resulta que también asociada a esa confianza en el hoy, Ujú. Jesucristo también nos deja una confianza en el futuro. Porque el reino que Él viene a proclamar todavía no se ha cumplido. No ha llegado a su plenitud. Es un aquí, pero todavía no. ¿Cierto? Una esperanza en el futuro, eso lo llamamos la esperanza escatológica, ya por ponerle término. O sea, una esperanza que va a llegar el momento de la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, todavía nos toca convivir con una realidad del mal existente. Todavía está lo bueno y lo malo conviviendo. Pero llegará el momento en que Dios, ¿cierto?, dejará lo bueno existir. Y también hay que tener en cuenta que el Señor, del mal que puede haber, Él siempre se va a sacar un bien. Efectivamente. En el fondo puede permitir el mal y de ese mal va a sacar un bien. Entonces eso también exige una confianza como absoluta Sí. en Dios. Y hay un tema, ¿no? Que también, o sea, tenemos la confianza, ¿cierto?, en el hoy, pero también como en lo histórico, ¿no? Como, bueno, ciertamente, como ya dije, es ineludible para el cristiano el creer en Dios y en su bondad última y en su poder de sacar lo bueno de lo malo.
a partir del evento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero también los católicos tenemos de alguna manera ejemplos con E minúsculas, el gran ejemplo es Jesús con E mayúscula. El ejemplo con E minúscula son las tantas historias de los santos, ¿no? Que a través de su vida, y por algo las iglesias los pone de relieve, que a través de Como su ejemplo. vida, de sus infortunios y también de sus aciertos, vamos descubriendo que Dios se la puede, ¿no? Que Dios se la puede conmigo, que Dios es capaz de hacer que a veces vidas que tienen circunstancias terribles logren como una plenitud, logren una paz. Un sentido. Exactamente, logren un sentido. Yo, volviendo un poquito a tu cuestionamiento respecto a este caso de esta madre que tú mencionas ahí, sí, puede ser que venga este hecho catastrófico que tiene la pérdida de un hijo, pero toda la experiencia de amor que esa madre entregó a su hijo, eso no queda en el vacío, no queda como No en algo... vano. No es en vano. Ese es el bien que en el final de los tiempos volverá a florecer. Ese bien no quedó perdido como energía que se dispersa. Claro, y es objetivo y Es lo objetivo. vivió, lo Claro, guardo. es real. Y sigue en el recuerdo, en lo que ha cultivado con su hijo, ¿me entiendes? Lo que ese hijo experimentó. Entonces, eso también invita a la confianza. Para que en el momento en que haya angustia, Sí. de eso no se firme. Y volviendo al tema de los santos, que me parece muy bien, Felipe, que lo traigas como ejemplo. El dato piadoso. Creo que ellos también va muy de la mano con un texto del Evangelio que me gustaría citar, que es de Mateo 6:21, A ver, que dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y creo que los santos tienen eso, encontraron en Jesucristo ese tesoro donde poner su confianza, y no pusieron solo su confianza, pusieron toda su vida y todo su corazón. Y eso va muy asociado a la pregunta donde yo pongo mi confianza. Porque no solamente va mi confianza como algo externo a mí, sino que me involucra completamente hacia donde yo pongo la confianza. y por otro lado, eso sí me surge una pregunta, porque uno podría decir, mira, con tanta guerra, con tanto problema aquí en la tierra, bueno, miro para el cielo nomás y digo, confío en Dios. Tampoco, me parece que tampoco es suficiente. Como alguno puede decir, es una salida, como no te veis sin escapatoria, y bueno, como una tapa de la olla de presión, ya, digo, confío en Dios, todo se va a arreglar. Alguno podría decir eso, como, a ver, el problema está aquí, ¿qué Claro, o sea, a ver, hacemos acá? gran pregunta. Si no, la otra opción es echarse a morir, entonces... Claro, a ver, yo creo que el cristiano tiene el regalo de un poco lo que tú dices, hasta cierto punto es bueno, ¿no? Como de mirar al cielo y decirle como, Padre, arregla esto, ¿cachai? Como, o sea, hazte cargo, ¿no? Que tu reino venga. Y de alguna manera, ahora vamos, por ejemplo, la temporada litúrgica del Adviento un poco se trata de eso, ¿no? Como ven, y como termina de arreglar esta situación en la que vivimos. Pero al mismo tiempo también, como una sana, como, no sé, discernimiento, una sana reflexión, nos invita a la conclusión de que estamos también llamados a afectar el mundo, o sea, lo afectamos. O sea, bueno, nadie lo ve, pero hay una botella arriba de la mesa del estudio en el que estamos, yo la puedo botar, tengo una capacidad de cambiar las cosas. Por lo tanto, y estoy llamado, como si estoy llamado al bien, ciertamente también tengo la vocación a hacer los cambios que yo pueda en el bien. Cada uno de acuerdo a los dones y al área de influencia que va adquiriendo en la vida como de manera natural. No todos seremos presidente de la república, no sé, obispo, papa, no tengo idea. Algunos seremos, Dios mediante, humildes curas de parroquia. Si Dios quiere. Pero ya, bueno, ya ser un humilde cura de parroquia uno tiene una injerencia sobre la vida de miles de personas. O sea, pero incluso como, no sé, menos, ya solamente siendo papá, mamá de un par de cabros chicos, o de uno incluso, ya, o sea, ya ahí tienen la posibilidad de hacerle bien al mundo y con consecuencias inimaginables, porque ese hijo afectará a tantas personas. O sea, Y también mostrando el ejemplo de que uno confía. Eso, ciertamente. Eso habla mucho. Oye, quiero ahí meter un subtítulo en la discusión. Ujú. Dijimos que la gente pone en algo o en alguien su confianza. Tendemos a eso. Sí. Y vemos que hoy día la confianza está puesta en algunas cosas que no son Dios y que están bien difundidas. Estoy pensando en algunas prácticas orientales, ustedes ahí pueden poner ejemplos. Porque hay mucha gente que termina metiéndose en eso. Por ejemplo,
prácticas del yoga, del reiki, de... Claro, las claro, energías, Claro. los cristales. Esto no es cargar directamente contra ellos, no, pero sí es interesante verlo desde el punto de la confianza, qué es lo que nos revelan, qué es lo que nos dicen estas prácticas. Y que en el fondo, lo que hay de fondo ahí es que van dañando la confianza en Dios, porque Claro. uno va poniendo la confianza en esas prácticas, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero Entonces, por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? yo creo que ahí tendríamos que entrar a revisar una por una, ¿no es cierto? Sí, no hay tiempo. Pero creo que, por ejemplo, cuestiones propias por ejemplo, de la superstición. En la superstición, no sé, qué sé yo uso un amuleto porque usando ese amuleto me va a ir bien en tal cosa. Ahí estáis confiando, Ahí estoy poniendo mi confianza en ese objeto. No estoy poniendo la confianza en el Señor, ni en alguien, ni en alguien. Ahora, es interesante ni porque en uno mismo tampoco. al Ni final... en uno mismo tampoco, claro. Ojo ahí, yo creo que si uno la pone en uno mismo, porque de alguna manera en la práctica, no sé, sobre todo las prácticas como espiritualista, las del New Age, uno tal vez no puede discernirlas todas con este criterio, pero sí muchas que tienen que ver con, no sé, cristales, amuletos, energía, etcétera. El Secreto también, que estuvo de moda hace varios años atrás, y yo creo que de alguna manera todavía nos permea, ¿cierto? Este libro que decía que la ley de la atracción y todas esas cosas. De alguna manera la confianza es en yo. O sea, como que llevan este principio que yo les decía, como yo afecto al mundo, de alguna manera, lo llevan a un extremo que es como ya, yo soy capaz de afectar al mundo, como al universo entero, de una manera, cosa de traerme beneficios a mí. Entonces, me involucro en ciertas prácticas donde yo intento, a través de rituales preestablecidos, de tener el control. Ay, por eso el yo del decreto. universo. Claro, el yo decreto. Claro. Y algunos como, bueno, algunos hermanos protestantes de repente como, yo decreto en el nombre de Jesús. Y es como, viejo, o sea, tú no tenés autoridad para decretar nada. O sea, nada. Ahora bien, entonces como que hay como una necesidad tal vez de imponer un control. Y ojo, que a veces incluso los católicos podemos caer en eso. O sea, ¿cuánta gente? Hay que hacerse una pregunta. Yo, por ejemplo, ocupo el escapulario, que es un sacramental que a mí me es significativo y todo. Pero ¿cuánta gente tal vez confía más, como ¿no? de alguna manera, en las promesas del escapulario que en quien hizo las promesas del escapulario? O sea, de alguna manera como que si yo no ando portando este objeto me angustio, porque no voy a tener no sé qué o cuál beneficio, ¿cachai? Ahí digo, tal vez esta práctica no me ayuda. Oye, Felipe, mira, me gustaría complementar eso precisamente con algo que la Iglesia nos ofrece en el Catecismo, que dice que, hablando de estas cosas que en el fondo son buenas, por ejemplo, el agua bendita, el escapulario, todas estas cosas, que dice que atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. O sea, exigen una disposición interior. No basta solamente con... Y es la misma actitud que uno puede llevar a la oración. Pues si yo voy a la oración diciendo, Jesús, dame esto, y si no me lo hay, o sea, no sé, dejo de rezar porque no está sirviendo la oración, eso también es... Claro. O sea, alguna vez hice un dejar de confiar. estudio muy divertido, como, o sea, a mí me parece divertido, pero algún estudio en alguna revista científica que quería determinar la efectividad de las oraciones para la sanación de pacientes. A ti, Ya. Andrés, te puede tal vez interesar más el tema porque estudiaste medicina. Y era como, a ver, vamos entonces a hacer un grupo de pacientes que nadie reza por ellos y tienen tal intervención. Otro grupo de pacientes que alguna gente reza por ellos y como que lo clasificaban por religión, etc. ¿Ya? Y como que determinaron que en realidad como que ningún resultado era estadísticamente como significativo el cambio. Ujú. Y como que y por eso las oraciones no sirven. Esa era como un poco la conclusión del estudio, ¿no? Concluido y sacar. Claro, y era como, pucha, pero es que, claro, o sea, si uno considera que las oraciones son como, no sé, como un empuje espiritual, como así como quien empuja un auto, todos juntos, así como todos juntos Claro, empujando un auto para moverlo hasta cierta posición. Causa y efecto. Causa y efecto. Inmediato. Claro, o sea, efectivamente las oraciones no sirven para nada. Pero de alguna manera nosotros cuando rezamos, lo que le estamos pidiendo, o sea, y ahí donde radica la confianza, es le estamos pidiendo a alguien que nosotros creemos que sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros, que, claro, nos da un resultado que nosotros vemos como bueno, pero ahí es donde se juega el punto, porque es, aún si no me concedes lo que yo pido, yo sé que tú sabes que es mejor para mí. Que me ponga a disposición y... Exactamente. Y yo quería volver a un punto, también aprovechando como el tono que tomaba la conversación, de algo que tú decías, cuando poner la confianza en Dios no significa no hacerte cargo de tu vida. Eso es muy importante que quede claro. O sea, un cristiano no Es pone que su... eso se nos critica. Claro, se nos sí, critica. es una buena crítica. Sí, un cristiano no es que eleva su vida hacia el cielo, como que vive en otra... Listo, miro para otro lado. Claro, no, al contrario, si tú miras la imagen de los santos, son
seres muy conectados con su realidad y con su contexto. O sea, O las mismas obras de la o iglesia. la misma obra de la iglesia que responden a Sí, el una campamento. necesidad, etcétera. Muchas veces anticipa otras intervenciones, por ejemplo, de los estados. ¿Y eso por qué pasa? Porque quien pone su confianza en el Señor también se abre a una sabiduría que viene de parte de Él. Y que hace, como dice San León Magno, que todos los mismos bienes terrenales pasen a convertirse en bienes celestiales. O sea, las mismas cosas que yo he pensado para el cielo, ¿cierto? Las puedo hacer que se reflejen en las obras que yo hago en la tierra. Y eso solamente lo alcanzo con esa relación con Dios. Entonces, por lo tanto, mi confianza en Dios no es solamente como elevarme al cielo como desatendiendo a la realidad, Claro. sino que me abra la realidad desde otra perspectiva, poniendo mi confianza en alguien que sabe mucho mejor que yo, Claro, que es lo que, Que es lo que- necesito y me hace. efectivamente. Oye, a mí me gustaría agregar también una cosa, lo hemos hablado, ¿no es cierto?, de que la confianza en Dios supone en el fondo que como la convicción interna de que es Dios el que sostiene mi vida hoy y también en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría como agregar una práctica prácticas que están sumamente difundidas, a propósito de lo que decía Andrés anteriormente, Ujú. y que en el fondo dañan o en el fondo obstaculizan esta confianza en Dios, que son, por ejemplo, prácticas de adivinación, de magia, Tarot. el tarot, el horóscopo, la astrología, son cosas que en el fondo que nosotros a través de eso queremos saber el futuro, saber lo que nos va a pasar, saber qué es lo que, el devenir del mundo, y eso O sea, un afán de control. es un afán de control, o sea, eso no depende de nosotros. Y que, insisto, En el también, fondo- también se puede colar en la oración, o sea, en nuestra vida cotidiana. No es que. Por supuesto, Que estemos por exentos. supuesto, pero en el fondo lo que quiero resaltar es que hoy día son cosas que están muy difundidas incluso entre medio de los cristianos. Sí, Y son sí, cosas sí. que pueden a dar ver, la confianza. digámoslo Con todas sus letras. con todas sus letras, o sea, eso no es cristiano. Sí, No es exactamente. cristiano. Efectivamente, hay, claro, yo creo que sobre todo el tema de la adivinación, hay, yo creo que dos puntos importantes. Hay uno, lo que decía Pato, ¿no? Que finalmente, ¿en quién yo pongo mi confianza? ¿Y creo en un Dios providente o creo en como que necesito yo saber qué es lo que va a pasar, etcétera? Y luego lo otro está un poco, que es una pregunta que yo creo que a veces muchos no se hacen, ¿no? ¿Dónde está la fuente de esa adivinación? O sea, porque finalmente, si sabemos que a Dios no le gusta el tarot, por ejemplo, la adivinación, la nigromancia, etc., entonces, si la persona que hace de oráculo, por así decirlo, obtiene información que se comprueba, o sea, como que la chunta, ¿no? Porque muchas ¿De veces, dónde viene eso? echa la tenería, la mayor parte de las veces. Claro. Pero si no echan la tenería, si ya sabemos que a el Señor del Universo ese método simplemente no le agrada y no lo va a utilizar, o sea, alguien está colando la información y, pucha, Claro, más o hay menos que- lo conocemos. Claro, lo conocemos y sabemos que más, o sea, que no es que nos quiere revelar el futuro, que nos quiere manipular. Entonces, claro, yo muchas veces me he visto en las calles como estas, generalmente son mujeres, no quiero ser como machista, pero muchas veces las especialistas en este tema son señoras. La señora Eliana. Claro, la señora Eliana, la señora, no sé, lo que sea. Pero, y como que ofrecen, por ejemplo, vinculación de pareja. Sí, unión de pareja. A mí esa cuestión me parece, o sea, demoníaco absoluto. O sea, como yo Claro. voy a hacer que la voluntad de alguien se doblegue y estar completamente atraída hacia ti. Claro. Claro, no solo es no confiar en el otro, sino además. No, es como, o sea, Como como libertad, tratar de anular la libertad de otro ser humano. O sea, ese amor está viciado desde el Totalmente. inicio. Entonces, por favor, no lo haga. Señora, señor, que quiere como el amor de otro, acepte Claro. la libertad. Entonces, eso, o sea, finalmente la confianza es en Dios y sabiendo que Él provee lo que es mejor para mí. Oye, lo mismo, Para lo, terminar. lo mismo con otras cosas como por ejemplo el espiritismo, el recurso de los medium que se conectan con espíritu, hoy día lo vemos en las noticias. Sí. Eso no es cristiano tampoco. Claro, o sea, todas estas prácticas que podemos mencionar, yo creo que responden a esa necesidad del ser humano de buscar en quién confiar. Sí, ciertamente. Y ciertamente. nosotros, como cristianos, los invitamos y le ofrecemos esta alternativa. Jesús. Exacto. Sí. A confiar Sí, en él. Sí. Muy bien. Nada Bien, más. Pablo. Y nos hizo para confiar en él, pues así que Sí, así efectivamente. cumplimos nuestra humanidad. Bien, podríamos seguir conversando, pero Oh, sí. ya se nos va el tiempo. Se nos va. Uy, qué rápido. Así que los dejamos hasta acá. Muchas gracias, Felipe, por No, acompañarnos. gracias a ustedes por invitarme, me siento honrado. Gracias, Pablo. Gracias, Pato. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.
Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.